Bienvenidos y bienvenidas a la tercera clase del seminario Argentina en su tercera crisis de deuda. Muy especialmente bienvenidos y bienvenidas los compañeros y compañeras en el Zoom de todas las provincias argentinas. Allí podrán ver los que están hoy como invitados, invitadas, un chat donde ellos van comentando todo lo que va pasando en la clase. Y por supuesto, bienvenidos y bienvenidas a los y las cursantes. Hoy vamos a tener una clase más que interesante con dos queridos compañeros que los vamos a presentar, los vamos a nombrar ahora para dar especialmente la bienvenida a un grupo que los acompaña. Así que muy bienvenidos y bienvenida Delfina Rossi y el diputado Sergio Palazzo. Y a los queridas militantes de la bancaria que se hicieron hoy presentes, que nos van a acompañar con su energía, con su coraje, con su fortaleza. Nunca dejen de tirar las paritarias para arriba, Sergio, nunca. Que nosotros vamos detrás de ustedes, de los camioneros. Bueno, antes de comenzar la clase de hoy y de presentar los temas de hoy, nosotros queremos, ya en el chat se estuvo avisando, pero queremos dar un aviso muy especial, porque es un gran honor para el Instituto Patria haber acordado con otros institutos de formación política de toda la región de América Latina, y muy especialmente en acuerdo con el Instituto Lula, pero sobre todo con el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, hemos acordado un curso compartido. Y esto ha sido un enorme esfuerzo. Un seminario sobre la realidad política y electoral de América Latina, como una sola patria. Al mismo tiempo que va a haber clases individuales por país, va a haber clases que refieran a todo lo que sucede en la región, pero como un espacio integrado e integral. Este curso está abierta la inscripción en este momento en la web del Patria y en sus redes. Ustedes se pueden inscribir, de hecho sé que muchos ya lo han hecho, pero me gustaría en estos primeros minutos presentarles a quien es mi par del Instituto de Formación Política de Morena, que está aquí presente porque ella es Argenmex. Vamos a usar su plataforma, vamos a usar la plataforma virtual de Morena, y que para que nos cuente mínimamente sobre este instituto de formación, sobre las elecciones mexicanas y sobre esto que vamos a hacer juntos y juntas. Así que bienvenida Patricia Legarreta al Instituto Patria, Patricia del Instituto Nacional de Formación Política del Partido de Morena. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias, Claudia, por la invitación. Y sí, estaba en realidad aquí por motivos personales y como les dijo Claudia, yo soy argentina y también mexicana. Así que, bueno, felicitarles por este esfuerzo tan importante de permanentemente estarnos formando. La formación política es fundamental, ¿no? Para mantener nuestros movimientos, nuestros partidos de poder popular. Bueno, como les decía Claudia, estamos organizando en conjunto el Patria y el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, junto con institutos de formación política de toda la región, el Instituto Lula, también el Instituto de Formación de la Revolución Ciudadana en Ecuador, que además en este momento es muy importante mantener la hermandad entre los pueblos de México y Ecuador por la situación que ustedes conocen, que por cierto en este momento se está tratando en la OEA la violación de soberanía que cometió Ecuador. También está participando el movimiento Semilla de Guatemala y Colombia Humana, el Instituto de Formación Política e Ideológica de Honduras, para poder
reconocernos y conocer y compartir experiencias. El caso de Argentina y México son procesos de formación mucho más consolidados y como en el caso también de Brasil, y hay otros países a los que queremos ayudar a impulsar sus propias escuelas de formación, ¿no? Como son el caso de Colombia y Guatemala, que apenas están por fundar estas escuelas. Entonces, por eso es que se está dando este curso que va a iniciar el 4 de mayo y termina en agosto, va a ser todos los sábados. Va a ser, les invitamos a que conozcan la convocatoria, el Patria la está difundiendo y se puedan inscribir en modalidad virtual y también vamos a tener modalidad presencial. Bueno, me encantaría contarles un poco de lo que hacemos en el Instituto de Formación Política de Morena, que realmente es joven, se creó en la pandemia y empezamos haciendo trabajo fundamentalmente virtual por la situación de la pandemia y hemos ido construyendo la posibilidad de trabajar en territorio. Hoy es el Instituto de Formación Política el que está haciendo la capacitación a todos los representantes de casilla en todo el país. Entonces ya tenemos una red de formadores populares verdaderamente amplia. Le dimos formación a todos los aspirantes a candidatos para este proceso electoral. Fueron cientos de miles de compañeros que pasaron por el proceso de formación entre septiembre del 2023 y el primer trimestre del 2024, y eso ayudó muchísimo a poder tener candidatos con la visión ideológica, la visión, los valores del partido. Y bueno, y eso ha permitido también difundir de forma muy, muy amplia todo el programa de Morena en todo el territorio, que ustedes saben es muy disperso en México. Y bueno, solamente porque no quiero tomar mucho la palabra, perdón, solamente comentarles que este año tenemos elecciones y que, bueno, estamos muy contentos porque tendremos a la primera presidenta en México, que será Claudia Sheinbaum, ¿no? Muchas gracias. Bienvenida, Patricia. Gracias por la solidaridad siempre de AMLO, de Claudia, de todos ustedes, y solidaridad con Jorge Glass, que está siendo injustamente encarcelado por el régimen de Ecuador. Bueno, ahora sí, con la presencia del presidente del Instituto Patria, el senador Oscar Parrilli, vamos a pedirle a Sergio Palazzo, Delfina Rossi y a Yelén López que pasen, y si querés pasar a saludarlos, Oscar. A Yelén, Delfina y Sergio ocupen sus lugares en la mesa. Adelante. Y está muy bien, está muy bien. Bueno, Ayelén López es una compañera militante que es nuestra querida directora de las Juventudes de la provincia de Buenos Aires. Bienvenida, Ayelén. Muy bienvenida. Y ella va a moderar la mesa, como siempre en estas clases tenemos algún moderador o moderadora de las Juventudes del Patria. Bueno, si quieres dar la bienvenida a nuestros invitados. Bueno, buenas tardes, gracias Claudia, gracias también a la compañera de Morena por estar presente. Estamos realmente todos con mucha expectativa y mirando mucho las elecciones en México. La verdad que más que en Estados Unidos, ¿no? Aunque sea más, porque en Estados Unidos gane quien gane, para nosotros lo mismo, y el México no es tan así. Bueno, hechas estas acotaciones, agradecerle a Sergio, a Delfina, a Yelén, que estén participando hoy en esta tercera clase ya de nuestro curso
de la tercera crisis de deuda en base a ese documento tan minucioso y tan específico que nos dejó Cristina hace pocos días. Nada, yo quería simplemente estar presente. Como sé que todos esperan que uno diga algo sobre lo que pasa, digo, alguien que, como un amigo me decía, lo lindo de todo esto, lo feo que se está poniendo. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, las cosas a veces ocurren porque tienen que ocurrir. Yo le decía recién a Sergio Delfina que venía a saludarlos y me voy ahora porque tenemos una reunión de bloque. Y insistir nuevamente en esto, ¿no? Vamos a seguir permanentemente nosotros, más allá de los avatares políticos, en esta tarea de formación, de capacitación y fundamentalmente de análisis, de revisión de nuestras propias conductas, de discernir lo que pasa en el mundo, lo que pasa en la Argentina, y además que todo esto nos ayude para tener ideas nuevas y poder volver a representar a las mayorías populares en la Argentina, cosa que no ha ocurrido en el último tiempo. Así que nada, nuevamente Sergio, muchas gracias. Sergio, gracias Delfina y gracias a Yelén y que tengan un buen curso. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Oscar. Bueno, nuestra tercera clase va a tomar la no muy bien conceptuada década del 90, ¿no? La hacemos empezar en 1989 y la llevamos hasta la crisis del 2001. Y para presentar a nuestros ponentes, siempre pensando, presentarlos y moderarlos, pensando en que cada uno pueda exponer unos 20 minutos y luego abrir a preguntas. De paso ya les cuento, esa es la mecánica que venimos usando. Los y las cursantes son muy preguntones, así que está bueno dejar bastante espacio para las preguntas. Dentro de este tema seguramente cada uno habrá tomado algún tema particular. Para presentarlos y para moderarlos, ya quedás vos, Ayelén, entonces con la palabra. Bienvenida. Hola, bueno, muchas gracias a todos y a todas. Un breve agradecimiento para sumar a lo que decía Clau y también agradecerle a Oscar por haber pasado y a nuestros compañeros exponentes Delfina y Sergio. Agradecerle a los compañeros de la Comisión de Juventudes del Instituto Patria que nos han propuesto a diferentes compañeros y compañeras de juventud poder sumarnos a este encuentro de formación que sabemos que lo están pasando en todas las casas patria de todo el país. Y bueno, sin más que sumar, nada, presentar en primer lugar a la compañera, sobre todo quienes están acá también son compañeras, compañeros militantes, a la compañera Delfina Rossi, que es economista, docente, referente a la organización 3D, actual directora del Banco Ciudad por la oposición, y también quiero decirte, Delfina, que bueno, para muchas de las compañeras y también compañeras jóvenes, yo tengo un año más que tu edad cuando te tocó asumir en el Banco de la Nación Argentina, la verdad que has corrido el límite de lo imposible a lo posible, así que un gran ejemplo y un gran aplauso para la compañera, para arrancar y después, bueno, yo los voy a ir ayudando con el tiempo y demás. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer a todos y a todas en general y poder un poquito meterme ya en la materia, pero simplemente decir que la verdad que las compañeras jóvenes llegamos muchas veces a donde llegamos gracias a que pasaron otras mujeres y en mi caso particular, sin que hubiese sido Cristina Fernández de Kirchner presidenta, nunca hubiésemos podido romper ese techo de cristal. Así que es clarísimo para nosotras el nivel de transformación y de lealtad que tenemos que construir. Dicho eso, bueno, lo que nos atañe hoy es hablar de esta segunda crisis de deuda y del documento que nos propone Cristina Fernández de Kirchner. Les comento que no se ve mucho desde acá y a las compañeras que están y compañeros que están en el interior los tenemos en las espaldas. Así que voy a intentar nada, no perderme un poco, pero es como que si estuviésemos en un panel de televisión un poquito, porque no vemos. Pero la primera reflexión es, que supongo que lo hablaron en las clases pasadas, y por tanto para darle continuidad, es por qué hablamos de esta crisis de deuda en la Argentina como la segunda, o por qué Cristina se refiere a esta como la segunda, cuando en realidad podemos, por tomar un ejemplo,
podemos mencionar que la primera vez que la Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional es con Frondizi en el 58, que después lleva adelante la crisis financiera del 59, y el FMI también tiene unas recetas las cuales podemos encontrar similitudes con las recetas actuales. ¿Cuál es la diferencia entre esa crisis financiera, la crisis de los 70 y consecuentemente la crisis y lo que se vive en los 90? Bueno, para entenderlo, gracias, alguien amablemente me bajó la luz para poder verlos. Estoy pareciéndome a Milei, porque la luz me preocupa. Pero, pero es solo para poder verlos. Sí. Ah, bueno, no soy solo yo, no era por mi ego, por lo menos. Bueno, me refiero a por qué nos referimos a esta como segunda crisis de deuda. Bueno, porque las características que tiene la primer crisis de deuda que menciona Cristina, la del 70, la del 76, ¿no? En la mano de la dictadura cívico-militar, y la que veremos que se construye durante los 90 y desencadena en la crisis del 2001, tiene las características de pertenecer a la globalización financiera como la conocimos, o la más reciente, ¿no? Y hago un pequeño contexto histórico, porque a veces nosotros tenemos una malformación, si me lo permiten, de pensar a la Argentina como una excepcionalidad. Y la verdad que aprovechando de la compañera de Morena y pensando una perspectiva más global, me parece que es importante situar el proceso de crisis y de endeudamiento de deuda en una dinámica regional y de conformación de los países emergentes en el mundo. Entonces, el punto de inicio, que lo hace efectivamente Cristina en su documento, es la globalización financiera que se desata con la caída del sistema de Bretton Woods, ¿no? Todos conocen el sistema Bretton Woods, es el acuerdo financiero que llegan los países aliados en el 44, donde dicen, vamos a utilizar en vez del oro el patrón dólar, pero con el oro resguardado en el Tesoro de los Estados Unidos, y si alguien quería venir a tener oro, podía tocarle la puerta y Estados Unidos le daba los dólares contra el oro. Eso implicaba un nivel de coordinación de política pública en donde había comités, donde los banqueros centrales del mundo decían, vamos a devaluar, bueno, sí, bueno, no, se crea el FMI, se crea el Banco Mundial para compensar las políticas monetarias que se dan a nivel global. Y durante ese periodo de Bretton Woods, del 44 al 71, es cuando Estados Unidos decide reconvertir su industria militar, su industria de guerra, en la industria de consumo, y para eso requiere que los países consuman más y se genera también los estados del bienestar en el mundo occidental, y por eso va de la mano también del Plan Marshall, ¿sí? Digo, eso llega a un límite con la caída de Bretton Woods, también por el aumento de los precios del petróleo, un cambio de dinámica donde no hay más confianza sobre los oros que tenía el Tesoro, cae el sistema de Bretton Woods. ¿Y qué dice el famoso, el reconocido presidente del Tesoro de los Estados Unidos en ese momento? El problema es del mundo, pero los dólares son nuestros. Y pasa un tipo de cambio flotante. Esto de que las monedas, el precio de las monedas cambian según el mercado, pasa a ser una novedad. El tipo de cambio ya no era más un acuerdo político, se deja de lado y pasa a tener preponderancia el sistema financiero en fijar y ver qué pasa con los flujos de capitales hacia adentro y hacia afuera del país. Entonces, en los 70, de hecho, Frenkel recuerda que la crisis de los 70, tanto de Argentina como Chile, es el experimento del Cono Sur, donde se lleva al máximo las políticas neoliberales. Recuerden que la dictadura nuestra y Pinochet es previo a Margaret Thatcher y a Ronald Reagan, los padres del neoliberalismo de Estados Unidos y de Reino Unido. Digo, vinieron antes a experimentar acá, por si sienten que ahora están siendo conejillos de Indias también. Yo creo que algo de ese experimento estamos viviendo nuevamente. Entonces, las características del proceso de globalización financiera y de endeudamiento externo toman una dinámica totalmente distinta hasta la conocida previa al 76. Y de alguna manera
el experimento que se da en los 70 en la Argentina, luego nos da la década que se llama perdida de los 80, producto a que en los países emergentes dejan de tener acceso a ese financiamiento, y luego tenemos los 90, que es como un segundo reloaded, le podemos decir, decimos los economistas, es como la segunda chance que le dicen a los emergentes. Bueno, dale, intégrate al mundo, pero ahora vamos a hacer lo que aprendimos de ese experimento que salió mal en los 70, mejor. ¿Cómo es el mejor? Siempre es para algunos. Pero la literatura, este es interesante porque se acuerdan que estaban los Chicago Boys en los 70. Y no es que no estudiaron por qué no se sostuvo la total... ¿Qué me refiero con el proceso de endeudamiento de los 70? Me refiero no solo a la toma de deuda externa en sí misma, sino sobre todo al proceso de liberalización de los movimientos de capitales, de apertura comercial y de desregulación del sistema financiero que hace posible la entrada y salida de capitales, sumado normalmente con un tipo de cambio fijo o cuasi fijo, como fue la tablita de Martínez de Oz, o la convertibilidad, que da previsibilidad para el proceso de fuga de capitales. Entonces, la deuda es parte del proceso, ¿sí? Igual que, lo traigo al presente para que lo ubiquemos. Macri entra al FMI en el 2018 porque en diciembre del 2015 hace una total apertura y desregulación del mercado de capitales, ¿sí? Entre otras cosas le dice al mundo, vengan a timbiar con las famosas LEVAX en ese momento. Entonces, la timba financiera es lo que hace que también permita una desregulación en la toma de deuda externa de los privados, que fue el principal componente del endeudamiento público después en los 90. Pero me interesa discutir esto porque si no, pareciera que se inicia como, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina, ¿no? La deuda después genera una retroalimentación del proceso de recesión y de estancamiento y de sometimiento por parte de los países emergentes al régimen de Wall Street, pero es parte del proceso de liberalización de las cuentas y sobre todo del sistema financiero, que se da en los 70 y en los 90. ¿Sí? Y en los 80, la década perdida, tiene que ver con que los emergentes dejan de tener acceso a los mercados. ¿Sí? Y digo, cuando cae el acceso a los mercados y el FMI, hay una reconfiguración que después permite recién que sean los 90, que fuertemente empiecen a ingresar los países a los mercados financieros nuevamente. ¿Cómo es este proceso? Argentina firma, por ejemplo, con el FMI los diferentes acuerdos durante los 90, en el 89, en el 91, en el 92, en el 96, en el 98, en el 2000 y en el 2001. Pero sobre todo hasta el 98, la deuda con el FMI no era el principal problema, digamos. Era parte del endeudamiento externo, pero teníamos gran endeudamiento externo de las empresas, ¿sí? Y endeudamiento externo del Estado Nacional emitiendo títulos en los mercados financieros internacionales. ¿Cuál fue el componente que le permitió también al Estado hacer esa emisión? El famoso Plan Brandy, ¿no? Que emitías bonos con el resguardo del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos hizo eso? Porque tenía que pasar de ese régimen de Bretton Woods, donde todos confiaban en los dólares porque atrás había oro, a que todo el mundo solamente tenga en sus reservas internacionales dólares. El paso al patrón dólar implicó también el Plan Brandy y también que el FMI pasara a jugar otro rol. ¿Cuál era el rol, que se consolida en este proceso? Que es muy corto, digamos, el periodo de los 70, después tenemos la década del 80, que hay todo un debate sobre el rol del FMI, la deuda, etc. Y en los 90 se consolida. ¿Se consolida qué cosa? El patrón dólar. Ya nadie habla de cambiar oro, de dónde estaban el oro. Pero en ese proceso, si bien la teoría decía que con la globalización
tanto los mercados centrales desarrollados como los emergentes iban a poder acceder al mismo financiamiento, al mismo precio, la realidad es que los emergentes fueron parte de una burbuja financiera durante todos los 90, que fíjense que termina con la crisis del 2001 en Argentina, pero con la crisis de los 2000 del Nasdaq también. La crisis financiera de las .com, ¿se acuerdan? El Nasdaq es el índice bursátil de Estados Unidos para las tecnológicas. Empieza, digo, los activos que se tradeaban y que tenían valor en el mercado y que se generaban después también créditos derivados que se llaman, que es como timbiar contra el valor de ese activo, eran los bonos de los emergentes, los bonos argentinos, par y discount, que tenían un contralor del tesoro, eran garantidos por el tesoro de Estados Unidos, y también los bonos de las .com. ¿Sí? Eso era una burbuja financiera. ¿Que cuándo funcionó? Claro, cuando crecía la economía y iba todo más o menos bien, funcionaba. ¿Cuál fue la crisis que marca que el sistema no iba tan bien en la Argentina? En el 94, México, la crisis del tequila. Diciembre del 94 se ve en el 95 en la Argentina. Ahí se da toda una discusión entre los economistas, ¿sí? ¿Por qué se golpea por qué es golpeada la Argentina por esa crisis? ¿No? Y empieza también a consolidarse esta idea que siempre el problema es el déficit fiscal, cuando en realidad es una crisis financiera en una economía que había entregado, ¿qué cosa? Su soberanía monetaria. Si vos tenés una crisis financiera en el mundo y entregás la soberanía monetaria, la política cambiaria que actúa como una malla con respecto al resto del mundo, la habías entregado. Entonces, ¿cómo hacías para paliar los efectos de la crisis? ¿Qué efectos de la crisis? Es que hay una crisis financiera y el primer proceso que se da es el flight to quality, ¿no? Que decimos en inglés, que es que todos los activos del mundo salen y se refugian en plazas seguras, en Wall Street, en Londres, etc. Entonces, cuando los países que vienen tomando deuda, no necesariamente el fisco público, porque acá eran las principales empresas que estaban tomando deuda externa. Estamos hablando de YPF, estábamos hablando de SOCMA, estamos hablando de Pérez Compán, estamos hablando de Pampa Energy. Todas esas empresas tomaban deuda también, y la banca, porque el proceso también de toma de deuda, de pertenencia al sistema financiero internacional de la banca, sobre todo extranjera, en la Argentina, fue importante en los 90. ¿Sí? Entonces, si vos tenés procesos productivos a mediano y largo plazo, pero tu capital, el que te financia ese proceso de un día para otro, se puede ir, bueno, tenés un problema. ¿Sí? Porque la movilidad de capital no le dice, che, me prestás esta plata para hacer un pozo de petróleo, bueno, quédate hasta que termine. No, se quiere ir al día siguiente y pensó que no era sustentable y se quiere ir. Bueno, tenés un problema, ¿sí? Lo mismo, digo, en el 2018 teníamos los famosos supermartes de Levac. Se licitaban las Levac, se cambiaban pesos por dólares, los dólares se iban del país, nos generaban una devaluación. ¿Se acuerdan que Lilita Carrió dijo que a 23 pesos el dólar estaba bien? Digo, para traerlo lo más cercano posible en términos de liberalización financiera. Pero el componente, entonces, o sea, los 90 se explican por un proceso en donde toda la región intenta pertenecer a la globalización financiera a partir de un proceso que tiene las siguientes características, ¿no? Apertura comercial, desregulación de los flujos de capitales, ¿sí? De la mano de una desregulación financiera, que en un primer momento se financia también con privatizaciones, por una cuestión ideológica, pero también por una cuestión no de financiar al fisco, al déficit fiscal, sino de financiar el ingreso de dólares en el sistema. ¿Sí? Pues ahí Sergio creo que va a ahondar en el tema más de privatizaciones. Obviamente, eso lleva a va de la mano de la desregulación de los movimientos de capitales al sometimiento del mercado de trabajo a los intereses de este capital. Por tanto, la desregulación de las regulaciones laborales y del mercado laboral es condición necesaria de esa desregulación. Y en esa desregulación aparece
el endeudamiento, tanto de los actores privados, de las principales empresas, que en un primer momento de auge tienen acceso a ese financiamiento barato, porque también, vamos a ser sinceros, Estados Unidos arma esto, porque recuerden que estamos saliendo, digamos, si bien recién en el 89 cae el muro de Berlín, todavía está armada la URSS, teníamos que esperar hasta que caiga la perestroika, y hay toda una consolidación del sistema patronoro. Entonces el exceso de liquidez por parte de Estados Unidos necesitaba encontrar mercados. ¿Cuál era el mercado que necesitaba encontrar? Los países emergentes, igual que encontró el mercado en las inversiones de las .com. Ahora, es en una lógica financiera y de burbuja, ¿sí? No es en una lógica productiva, de financiamiento productivo. Cuando se desencajan esos dos mundos, la dinámica de los flujos es totalmente distinta y acelera, en un caso de nuestro país, los procesos de economía bimonetaria, es decir, dolarización parcial de determinadas actividades, destrucción de actividades industriales de acá, etcétera, etcétera. Pero tiene el componente primero de desregulación, que de la mano de, sobre todo esta desregulación de capitales, de la mano de un ficticio tipo de cambio fijo que da estabilidad, porque recuerden que en el 89 tenemos la hiper. Entonces, lo primero que intenta hacer el menemato es salir de ese problema con la estabilidad, ¿no? Con la estabilidad que genera la convertibilidad. Todo eso genera una aparente estabilidad que hace que el endeudamiento sea muy barato y fácil. Digo, de nuevo, lo traigo a la actualidad. Milei salió a decir viva la libertad carajo porque cayó el riesgo país. ¿Eso tiene alguna conexión con la economía real? No. De nuevo, los índices financieros no necesariamente conviven con la economía real. Y la globalización financiera ha permitido en demasía ese proceso. Se quiebra en el 94 con la crisis del tequila, pero la realidad es que se recompone con un nuevo acceso a la deuda externa, ¿sí? Cada vez con situaciones peores, porque cada vez tenés menos para vender de privatizaciones, cada vez la deuda se te hace más grande y cada vez los tipos de interés, las tasas que se paga por ese endeudamiento son más grandes. Entonces, encontramos que durante los 90, Argentina fue exportadora neta de dólares, a pesar del endeudamiento. Tenés más periodos donde le pagamos al FMI que lo del FMI nos dio, ¿sí? Y el rol del FMI en esas negociaciones tiene que ver con esto del prestamista de última instancia. Le garantizaba los negocios a los privados. No tiene que ver con justamente permitir reformas estructurales. Tiene que ver con que se paguen los intereses y se le paguen los intereses sobre todo a los privados, ¿no? Fíjense, ¿no? El gasto de Milei en estos 3 meses, un 40% menos para jubilados y jubiladas, pero aumentan los intereses de pago de deuda. Punto, clarísimo la decisión. Entonces, el endeudamiento tiene ese componente que cuando se fijan tipos de cambio, generan aún mayor dependencia del proceso externo. No tenés manera de protegerte, ¿no? Lo mismo le pasó a Ecuador y terminó en una dolarización con la creencia de que eso se podría estabilizar. ¿Cuál es la diferencia? Quizás sutil, pero no, no menor, pero la diferencia entre Argentina y Ecuador, que ponen regímenes totalmente ficticios sobre su política monetaria, frente a la de Brasil y Chile, es que Brasil y Chile, sobre todo Brasil, con el Plan Real, sostiene una política monetaria propia. Y tiene y mantiene la moneda, ¿no? No es que no está dentro del consenso de Washington-Brasil, pero sí sostiene un proceso que le permite mantener una estructura productiva. En cambio, Argentina y Ecuador, con la obsesión por la estabilidad, la realidad es que se come, digamos, todo el proceso de crecimiento, ¿no? 18 puntos llega el desempleo en el 95, después baja un poco, pero después tenemos la crisis del 2001. Pero lo que me interesaba, y no sé cómo vengo de tiempo. 5 minutos. No. Lo que me interesaba intentar esquematizar, como intentamos hacer los economistas,
es el proceso global que tienen los países emergentes que tiene que ver con el sistema financiero internacional, ¿sí? El fin de Bretton Woods, la globalización financiera, hace que, si bien tenemos un primer intento, un experimento durante el 76 y después la crisis de los 80, el proceso también de hiperinflación de los 80 tiene que ver con la no estabilidad de los flujos cambiarios, ¿sí? Con las devaluaciones, digo, vas corriendo atrás de un proceso en que te metió el mundo en algún punto. No estoy diciendo que los líderes políticos de acá no hayan tenido nada que ver, ni mucho menos. Pero estoy intentando entender el proceso o que se comprenda el proceso legal, global. Entonces se traspasa a partir del 71 el riesgo cambiario al mercado, a los mercados financieros, aumenta el volumen de transacciones financieras, se desregula el movimiento de capitales. México, Venezuela, Argentina y Chile reciben fondos en los 70, pero después esos fondos se ven interrumpidos. Obviamente los fondos los reciben los privados, pero cuando los privados no pueden repagar, se estatiza la deuda privada, ¿sí? Siempre los beneficios son privados y las pérdidas son solidarias con los estados y con el conjunto. Aparece en los 70 mismo y en los 80 el FMI como el gran mediador, no tanto como el que aporta tanto el financiamiento, sino como el que articula entre los acreedores privados. Y en los 90 vuelve este intento de reinserción internacional que se ve interrumpida por la crisis mexicana del 94, la crisis argentina, pero después hay un nuevo auge y se subestiman efectivamente los riesgos de los países emergentes. Se los quería tratar como si fuesen desarrollados y hay otros problemas. Otros problemas que tienen que ver claramente con el sector externo. Digo, yo estimo que ya charlaron de esto, pero lo digo brevemente. Si yo tengo una apertura de movimientos de capitales, tengo un tipo de cambio fijo y no exporto más de lo que importo, y cuando tengo un tipo de cambio fijo y vienen los flujos externos, me aumentan las importaciones, me aumentan las salidas de dólares por el exterior, me aumenta el atesoramiento en dólares, ¿después cómo lo financio? ¿Sí? La estructura productiva de la Argentina no sostiene un tipo de cambio fijo en dólares cuando la economía de Estados Unidos venía creciendo. Entonces se da un proceso de apreciación. ¿Qué quiere decir que te aprecia la moneda? Que cada vez sos más caro en dólares. ¿Cómo se hace para competir si cada vez sos más caro? Bueno, las empresas muchas se van, pero ¿cómo hago para generar productos industriales competitivos si cada vez producir en la Argentina es más caro respecto al mundo? En los 90, como no se conseguía salir del 1 a 1, no había consenso porque garantizaba la timba financiera, el modelo de ajuste fueron los despidos. Si yo tengo que ajustarme, ¿cómo ajusto? Ajusto el N de la gente, listo, 20% de desempleo. Desregulación del sistema, creación de terciarizaciones, informalidad, pobreza, trabajadores informales pobres, ¿sí? Pero porque la economía tiene que funcionar. Entonces, yo no genero dólares, me están pidiendo muchos dólares, tengo que generar, bueno, listo, pobres. Las devaluaciones responden a esa medida distinto, dicen devalúo, genera otra dinámica, genera inflación, pierden los que tienen pesos, no los que están atesorados en dólares. No digo que sea sustentable, digo que son dinámicas distintas. En todo caso, cuando se intenta pertenecer a la globalización financiera con un tipo de cambio fijo, se están garantizando los negocios de algunos, y no hubo de ninguna manera en esos años, del 76 hasta los finales hasta el 2002-2003, no hubo un plan económico de nada. El único objetivo era la convertibilidad en sí misma en los 90. No había un objetivo de crecimiento, de generación de capacidades, de superar la restricción externa, ¿sí? Entonces, es importante entender la dinámica y la ausencia de palabras claves como crecimiento, porque es lo que vemos hoy también. Hoy la Argentina no está dando una discusión sobre generación de empleos y crecimientos, porque la obsesión es que baje la inflación.
como si la estabilidad después generara crecimiento. Es como un poquito la teoría del derrame aplicada a la macro, ¿sí? Y eso no fue así, no lo vimos así, y la exposición que se generó en los 90, ¿no? La crisis asiática del 98, después tenemos Rusia también en el 98, que es el fin de la perestroika, ¿no? El ingreso de los flujos rusos al mundo. Y claro, algún vaivén iba a tener todo eso. Entonces se da la crisis del 2001, que tiene que ver también con la crisis del Nasdaq que nombrábamos recién, con la crisis del petróleo y con las condiciones de la economía nacional que ustedes conocen muy bien. México, Argentina, Brasil, tienen todos crisis similares que tienen que ver con un tipo de cambio nominal fijo, cuasi fijo, en nuestro caso la convertibilidad, ¿sí? Que es una caja de cambio, con un tipo de cambio real que se va apreciando. Yo tengo inflación y tengo el tipo de cambio fijo, cada vez me voy apreciando. Por cierto, también lo que sucede hoy. Sin barrera al movimiento de capitales, débil regulación del sistema financiero, y con eso las privatizaciones y la toma de deuda busca financiar todo el flujo de capital que se te va por el otro lado. No hay control del comercio internacional, ¿sí? Son experimentos que terminan mal. Digo, no hay forma de que terminen bien. ¿Por qué? Porque cuando tengo un tipo de cambio fijo y esa desregulación, el arbitraje es muy fácil. Si el discount o el bono me pagaba 13, 15 puntos en dólares, yo vengo, paso los dólares a pesos, entro dólares al país, me pongo en 13% en dólares y me lo llevo, cuando la tasa de interés mundial está a 1. Fíjense, no sé si siguen los mercados financieros. Ahora Milei está muy contento porque los AL30, que son los bonos que más se tradean para hacer dólar MEP, que seguramente muchos hacen dólar MEP, subieron. Estaban cuando dejamos nosotros el gobierno, no sé, si a 20 puntos por cada dólar, más o menos, y ahora está en alrededor de 44, creo que ya subió. ¿Ya está casi de 60? Porque hacía 15 días estábamos en 40 y empezaron a entrar fondos buitres. Fondos golondrinas, vienen y se van. Bueno, ojo con quedarse con los AL30. Juegues, hagan lo que quieran, pero digo, ahí lo atractivo es lo financiero. Mientras tanto vemos caída de 8.000 trabajadores, nos dice la UOM, más de 50.000 nos dicen la UOCRA, ¿no? Las empresas que están cerrando, que sacan turnos rotativos, que se baja la producción, que aumenta, bueno, lo que vemos de pobreza y de desempleo. ¿Qué es lo que está pasando? Es una burbuja financiera, claramente. Hay que ver hasta dónde aguanta. Yo creo que por eso el miedo que tiene Milei a unificar el tipo de cambio. Porque por más que él diga, como le recordó Cavallo, que hay un tipo de cambio libre que es el dólar MEP, la realidad es que se está regulado, porque la gran cantidad de transacciones que hace la economía argentina la hace por el MULC, por el Mercado Único Libre de Cambios, que tiene un nombre también complejo. Pero la hace por el mercado que vende el Banco Central dólares, ¿sí? Entonces, ojo, porque estamos viviendo toda una realidad ficticia que ya la hemos visto. Y cuando viene, ¿qué pasa? La toma de deuda por parte de las empresas en el momento de auge también hace que vengan más dólares. Entonces, si vienen más dólares, te baja la tasa de interés y te genera estabilidad. Pero cuando se empiezan a ir esos dólares por algún proceso, sea una crisis internacional, una caída de un mercado, el miedo frente a la sustentabilidad, no hay reducción del déficit fiscal que alcance, porque no viene por ahí la cosa, porque viene por un problema externo combinado con una brutal burbuja financiera. Y esto es lo más interesante, yo creo, que de lo que propone Cristina, porque normalmente cuando se habla de economía bimonetaria, nos quedábamos con esa idea de los estructuralistas de los 60, de que el problema es que el campo no da suficientes dólares para industrializar el país, ¿no? La industria es menos eficiente y necesita importar insumos de capital, el campo no produce suficientes dólares para industrializar, ¿no? Esa es la idea preglobalización. Bueno, bienvenidos. La globalización financiera pone un monstruo que recicla los excedentes del capitalismo productivo de una manera
que no tiene nada que ver con lo que conocíamos hasta ahora. Y esto, digo, y voy cerrando con esta última idea, a mí me parece interesante traer el marco global y cómo no fue la excepción Argentina en su comportamiento en los 90 y tampoco en cómo se reproducen las crisis, ¿no? Después de la crisis del 2001, Brasil tampoco tenía acceso al crédito, por ejemplo. Pero sin lugar a dudas, hoy para mí estamos de alguna manera en esto que dice Frenkel en un paper que después se los puedo hacer llegar. Estamos en una especie de experimento también en el Cono Sur y en la Argentina con el gobierno de Javier Milei, en un momento que García Linera dice de interregno del sistema financiero o de la economía global o de la organización política global. ¿Sí? En un momento en donde no se sabe muy bien cómo va a funcionar el nuevo Wall Street con los 5 mil millonarios del mundo siendo simplemente los dueños de plataformas virtuales. Sabemos cómo se vuelve a configurar esta globalización financiera cuando en plena pandemia caía toda la actividad, nadie producía, aumentaban los pobres y las empresas de plataforma, desde Microsoft hasta las de Elon Musk, ganaban en la bolsa, al igual que las grandes farmacéuticas. ¿Cómo? Pero había una crisis global, se paró la producción, nadie sale a trabajar, no hay producción de absolutamente, no había comercio internacional en un momento, y sin embargo Wall Street tenía las acciones yendo para arriba. Bueno, tenemos, sí, no es que tenemos una desconexión del mundo financiero con la economía real que es aún, a mi entender, más brutal, o al menos todavía no podemos interpretarla, ¿no? Entonces, el comprender, o al menos intentar sintetizarlos, espero que no haya sido muy lejano lo que intenté decirles, comprenderlo en un proceso global me parece que es sumamente importante, porque lo que haga la Argentina me parece que está siendo observado hoy por el resto del mundo para ver cómo, qué experimentos se puede dar en los países emergentes como el nuestro, que además pagan muy bien, pagan a los acreedores, generan rentabilidad, en un momento también nuevamente de esta inflación, como fueron los finales de los 80 en el mundo. En el mundo había inflación, había recesión, había que reciclar el excedente de liquidez de los dólares que no entraban en Estados Unidos, en el resto del mundo. Bueno, era un lindo experimento para esos capitales venir y timbiar acá. Bueno, ¿y acá qué está pasando? Y por otro lado, la gran pregunta es cómo vamos a hacer para recuperar un proyecto político que busque poner al revés la centralidad en el empleo y no en el capital, en un mundo donde financiar ese proceso parece ser imposible, porque el financiamiento está puesto claramente en otros intereses. Entonces, financiar un proceso de reindustrialización de una Argentina post-Milei, al menos va a requerir, yo creo que de mucha voluntad política, pero también de mucho ingenio en la reconstrucción de nuestra América Latina en general. Bueno, lo dejo acá. Muchísimas gracias. Bueno, y para seguir con el panel, y también, bueno, sabemos que Clau va a juntar algunas preguntas, creo, del chat, o no sé bien cómo seguimos con eso. Bien, pasamos ahora al compañero Sergio Palazzo, actual diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria y secretario nacional del Sindicato de la Bancaria, que cumple 100 años, que está cumpliendo 100 años, y también se puso al hombro la campaña nacional del Nación no se vende. Así que gracias, Sergio, por estar acá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a las compañeras y compañeros del Instituto Patria, a su presidente Oscar Parrilli, por supuesto, por esta invitación. Gracias por el espacio de abrir estos canales de debate, de reflexión, de poder entender la realidad y poder juntarnos para debatir, cuando sabemos que esos canales de debate se obturan por los grandes medios de comunicación y pareciera que hay una sola verdad, que es la que dicen
algunos comunicadores sociales. Quiero aprovechar que está la compañera de México, de Morena, para pedirle disculpas en nombre de los verdaderos argentinos de bien por el ataque que sufrió AMLO a manos de la iracundia de un presidente como el que nos toca. También agradecerle porque ayer leía que el primer cargamento, aunque parezca casi superficial, el primer cargamento que llegó de repelente para combatir el dengue fue una donación del gobierno mexicano a la Cruz Roja para que sea distribuido ante la falta de políticas de Estado en la materia. La invitación a discutir sobre la segunda crisis de deuda que comprende el periodo 1989-2001 y la crisis del 2001 es una tentación muy buena a ceñirse únicamente a ese concepto, pero creo que Cristina nos propone un debate en ese documento muy interesante, y es que empieza a desmitificar el discurso neoliberal respecto a que el déficit fiscal es el que genera inflación y la inflación genera emisión. Y no pone en valor los economistas de derecha en la Argentina ni los comunicadores sociales que se encargan de difundir y propalar sus ideas, que en realidad el problema, como brillantemente lo ha explicado Delfina recién, tiene que ver con la escasez de dólares en la economía y que tiene que ver con el impulso que pretende darle el Fondo Monetario Internacional a sus políticas de ajuste, a sus políticas de privatizaciones o de apropiarse de los recursos naturales de los países, y que cuando esas medidas que propone el fondo no se cumplen, ahogan a los países para que terminen en crisis de deuda. Claro que para poder establecer lo que pasa con la segunda crisis de deuda, que es el periodo comprendido que mencionaba recién, hubo una primera crisis de deuda, que como ustedes ya lo vieron seguramente en alguna etapa anterior de este curso, tiene que ver con la irrupción del gobierno militar en la Argentina, en donde a fuerza de tortura, muerte y desaparición de 30.000, que son 30.000 compañeras y compañeros nuestros, tenía diversos objetivos. Entre los más salientes era cambiar la matriz económica de industrialización que tenía la Argentina por una matriz meramente especulativa y de financiarización de la economía en la Argentina. Para eso necesitaban desarticular los partidos políticos y las organizaciones sindicales para poder llevar adelante ese cometido que era cambiar esa matriz. Así fue como, aún en ese gobierno, en donde el neoliberalismo siempre se jacta de que llega para bajar, para supuestamente arreglar los desaguisados que hacemos desde el campo popular, y que ellos vienen a bajar la inflación, que ellos vienen a traernos bienestar, que ellos vienen a traernos libertad de mercado. Lo que hay que decir con claridad es que en ese proceso siempre hubo déficit fiscal. No hubo superávit fiscal, y muy por el contrario, en lugar de bajar la inflación, terminaron con una inflación anualizada en el gobierno militar de 433% de inflación. Quiere decir que nada de lo que dice que arreglan y vienen a hacer, lo hacen. En principio doy como ejemplo esto que pasó en esto que seguramente ustedes lo habrán visto. Claramente en esa crisis hay un proceso democrático. Primero, es brutal el endeudamiento, pasamos de 4.900 millones de dólares de deuda que deja el gobierno democrático a 31.700 millones cuando se va el gobierno militar. Duplicaron año a año la deuda externa en la Argentina. Está claro que esta matriz que se cambia especulativa también trae, como lo dice el documento de Cristina, ese apego que empieza a tener el ciudadano argentino por reforzar sus ahorros, por buscar sus ahorros en dólares, como una de las partes de la financiarización de la economía. En el medio, como digo, hay una vuelta a la democracia, en donde el gobierno de Alfonsín asume claramente con una deuda prácticamente impagable,
Y cuando el gobierno o cuando el Fondo Monetario Internacional trata de imponer esas políticas de privatizaciones, esas políticas que impulsa de ajuste y no logra su cometido, termina haciendo lo que hace siempre, soltarle la mano a Argentina o a cualquier país, y termina con un gobierno que pierde todo su capital político, que era del 52% en la elección, y termina finalizando un mandato Alfonsín 6 meses antes y con un proceso inflacionario del 4.900%. Ahora bien, en el año 89 asume 6 meses antes de lo que debería Carlos Saúl Menem, y a su primer año de gobierno también explota un proceso inflacionario en casi el 1.400%. Y tiene que ver nuevamente con la irrupción de políticas neoliberales. Hay un nuevo escenario, como lo explicó Delfina recién, la caída del muro de Berlín, empieza la globalización de los mercados y empieza a gestarse o a consolidarse las políticas del consenso de Washington. Se crea, como ella lo explicó, el plan Brady, que tenía como objetivo más endeudamiento, emisión de bonos, y sobre todo se buscaba que se adhiriera. El plan Brady, en el fondo, lo único que buscaba era la adhesión incondicional de los países subdesarrollados que tomaban esa deuda a las políticas del consenso de Washington, en particular aquellas que tenían que ver con los procesos de privatizaciones de empresas y particularmente de los servicios públicos. Así empezó la venta a precio vil, en la mayoría de los casos, de las empresas del Estado argentino, del patrimonio nacional. Y fue la privatización de YPF, y posterior desnacionalización cuando se vende la acción de Oro un año antes que termine el gobierno de Menem, fue la venta a precio vil de aerolíneas, en el caso de la actividad en la que provengo, del sistema financiero, de diversas herramientas, instrumentos y herramientas financieras, lo que fue el BANADE, lo que fue la Caja de Ahorro, lo que fue el Banco Hipotecario Nacional, la pretendida y frustrada privatización del Banco Nación, que no pudieron llevarla a cabo. Y uno concluye que el total de empresas sujetas a privatización, producto de la Ley de Reforma del Estado, fueron 66, de las cuales 34 empresas fueron privatizadas, 11 concesionadas, 19 empresas del Estado Nacional fueron disueltas y 2 empresas provincializadas. Ergo, el impacto que tuvo no solo fue la venta del patrimonio nacional a precio vil, sino que también tuvo un impacto en que el Estado Nacional se desprendía de empresas estratégicas absolutamente necesarias, que no necesariamente tienen que ser rentables como plantea el liberalismo. Vendemos las empresas del Estado, dicen, porque son deficitarias y porque no son rentables. No tienen que ser rentables las empresas del Estado necesariamente. Tienen una función estratégica que a veces tiene que ver con la geopolítica, que a veces tiene que ver con los recursos naturales y que otra tiene que ver con regular el mercado desde una empresa que puede tener la potencia suficiente para regular el mercado, como lo fue, por ejemplo, el Banco Nación en la crisis financiera, trabajando o siendo complemento del Banco Central de la República Argentina para atender las diversas crisis. Si no, pregunten al Banco Galicia en la crisis financiera del 2001, quién le compra la mayor parte de los títulos que tenía el banco para poder el banco privado seguir funcionando y a su vez tener asistencia al Tesoro. Quiere decir que a veces no necesariamente tienen que ser empresas rentables. Bueno, todo esto empieza a pasar dentro de esta segunda crisis de deuda que Cristina nos plantea como debate. Y también hay que decir con claridad, en el 1991, dentro de este periodo de la segunda crisis de deuda, asume Cavallo como ministro de Economía y empieza un programa económico denominado convertibilidad. Lo primero que hay que decir que para que empezara Cavallo con su plan de convertibilidad, primero tuvieron que producir la primera apropiación de los depósitos de los ahorristas, porque no solo se provoca con el corralito, empieza antes la apropiación de los depósitos, que es con el plan Bonex, cuando se retira del mercado financiero los plazos fijos, las inversiones, y se le entrega un bono a los clientes de los bancos. Posterior a esto, claro está, impulsan
todo este tipo de privatizaciones, de ley de reforma del Estado, con lo cual el Estado se había sacado de encima la posibilidad de devolver los depósitos que tenían que devolver los bancos y que el Estado los había tomado también a través de distintos instrumentos financieros, lo hacen, primero toman los depósitos, después venden el patrimonio nacional, en el medio políticas de ajuste, lo que conlleva que la Argentina entre en un proceso recesivo en donde cada vez hacían falta más dólares para pagar deuda y era inexistente la producción para generar esos dólares, como lo explicó recién Delfina en su exposición. Lo que hizo esto fue prolongar en el tiempo lo que termina pasando en el 2001 cuando explota por los aires la economía y prácticamente, no solo la economía, la situación social de la Argentina. La apertura de importaciones, el desempleo, la ruptura del aparato productivo, la recesión económica empezaron a generar un malestar social en la Argentina que se empieza a ver con los cortes de ruta y ahí aparecen los primeros piquetes en Neuquén, en distintos lugares del país, y que lo llamativo del proceso político acompañado en esta segunda crisis de deuda es que quien se ofrece como alternativa para ganar la elección ante el hartazgo de las consecuencias del programa económico es la alianza que dice que va a sostener la convertibilidad en la Argentina. Esto es lo llamativo porque no es esta fue la primera vez que nos pasó, después nos ha seguido pasando a los argentinos, nos pasó con Macri, nos pasó ahora, ¿no? Que es que lo que aparece como nuevo dice que va a sostener lo viejo, y la ciudadanía argentina acompaña con su voto esos procesos electorales en la Argentina, y esto fue lo que pasó. La alternativa al hartazgo de las consecuencias del programa económico que tenía la convertibilidad era quien ofrecía seguir sosteniendo la convertibilidad. Obviamente, esto duró poco tiempo, porque nuevamente aparece la apropiación de los depósitos como único recurso del programa neoliberal, apropiación de los depósitos, vuelta a los procesos de privatización, vuelta a los procesos de ajuste nuevamente, vuelta a la recesión económica y termina estallando en una Argentina con 39 muertos, con muchísimos trabajadores y trabajadoras sin su empleo. Aparece nuevamente el neoliberalismo en la Argentina destruyendo lo que tantas veces le cuesta a los sectores nacionales, populares y progresistas, que es buscar a través de la industrialización, de la generación de puestos de trabajo, a través de la asistencia del Estado a distintas actividades, y que esto nos cuesta a todos los argentinos, porque que haya políticas de asistencia a sectores para que se genere producción, es que los impuestos de todos nosotros coadyuvan a generar un crecimiento en la economía que genere empleo. Bueno, todo esto lo terminan destruyendo. Ahora bien, aparte de la crisis de deuda, ¿y qué pasa? El Fondo Monetario hizo lo que hizo en la primera crisis de deuda. Decidió no producir el desembolso para pagar los propios intereses de la deuda y termina nuevamente el Estado Nacional explotando por los aires y nuevamente una crisis social profunda que después costó muchísimos años. Esta crisis de deuda termina cuando Néstor, acompañado por Cristina, pero Néstor en la presidencia, decide cancelar la deuda con los organismos internacionales, con el Fondo Monetario Internacional en particular, y decide recuperar para la Argentina la soberanía económica que es absolutamente necesaria para iniciar un proceso de crecimiento nuevamente en la Argentina, alejado de las políticas del Fondo Monetario Internacional. Cuando no hay políticas del Fondo Monetario Internacional impuestas en el país tiene la posibilidad de crecimiento y mejora sustancial de la calidad de vida de los argentinos, que es lo que logra Néstor cuando valientemente decide expulsar al Fondo Monetario Internacional, pagando la deuda, y en esa jornada histórica en donde algunos dicen, los que estuvieron, que se apersonó en las oficinas del Fondo Monetario y les dijo, hagan sus valijas y váyanse, la Argentina ha recuperado soberanía económica. En ese corto periodo de la alianza, uno
corto y nefasto periodo de la Alianza puede caracterizar esas políticas de gobierno impulsadas por el fondo quizá en 3 grandes rasgos /4, ¿no? Uno fue el tremendo impuestazo a la clase media, que es la creación de la tablita machinea, en donde además de los depósitos, como le terminaron incautando, le empezaron a incautar el bolsillo a los argentinos que tenían un salario más o menos respetable. El segundo tiene que ver con que no alcanzaba ya el ajuste con esto y fueron por el 13% de rebaja salarial a los jubilados y a los trabajadores de la administración pública, que no fue solo el impacto sobre los trabajadores públicos, porque lo tomaron de ejemplo la mayoría de las empresas y hubo que empezar a rediscutir esa rebaja salarial, inclusive en la actividad privada, y por supuesto, como ya expresé, la incautación de los depósitos a través del corralito. Yo le agregaría /4 a estas políticas nefastas el hecho de la pretendida ley Banelco, que fue a través de soborno quitarles derecho a los trabajadores. Uno dirá las conclusiones respecto a esta situación. Y lo primero que puedo decir es que no es el déficit lo que, como bien describe Cristina en todo ese magnífico documento donde hace una historia respecto a esta situación económica y la crisis de la deuda, no es el déficit, es la falta de dólares y las imposiciones del Fondo Monetario Internacional como principales causas. ¿Qué es el Fondo Monetario el que le suelta la mano al país cuando el país decide tener soberanía política y no aceptar sus imposiciones? Y también hay que decirlo que nunca hubo superávit fiscal durante los procesos neoliberales que desembocaron en crisis de deuda. Los únicos 6 años de superávit fiscal entre 1961 y la actualidad fueron durante parte del gobierno de Néstor y parte del gobierno de Cristina, precisamente los denostados gobiernos populistas que ellos dicen y que no son otra cosa que gobiernos que hacen por los argentinos mejorar la calidad de vida. Que no son los derechos laborales tampoco, ni las políticas de subsidio, ni la regulación del Estado lo que han traído miseria y dolor. Miren, es muy sencillo. En el proceso de la ley de reforma del Estado del gobierno de Carlos Saúl Menem, es cuando toca uno de los picos de desempleo más altos de la Argentina, el 18,9% de desempleo. Es en el gobierno de la Alianza, cuando viene el megacanje y todas las políticas de reforma del Estado, que se toca el pico más alto con casi el 22% de desocupación en la Argentina. Y durante el gobierno militar, que es la primera ola neoliberal en la Argentina, no había convenciones colectivas de trabajo porque estaban suspendidas, no había actividad política porque estaba prohibida. Quiere decir que no habían ni derechos vigentes, ni políticas, ni partidos políticos que dieran una discusión pública respecto a lo que estaba pasando en la Argentina. Entonces no es ni la política ni los derechos los que generan hambre, miseria y dolor. Son las políticas neoliberales que ellos dicen que son las que vienen a resolver los problemas en la Argentina. Es todo lo contrario. Y por último, en este sentido, decir que he leído atentamente el documento y tengo profundas coincidencias, me parece absolutamente esclarecedor, me parece que es un documento que tenemos que militar y que tenemos que trabajar. Pero también debo decir que me genera contradicción algunos puntos del documento en los que a título personal me gustaría dar el debate, porque si no es decir que sí a todo, y creo que todos los que estamos aquí tenemos una mirada crítica, si no, no perteneceríamos a este espacio tan diverso, tan plural, y que genera esa tensión de discusión. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo cuando se habla de que hay que dar la discusión de la incorporación de los capitales privados y públicos en las empresas públicas del Estado. Quiero ser absolutamente claro y categórico, para mí las empresas del Estado son del Estado y tienen que ser del Estado. Yo no... Lo digo porque recién di las consecuencias de lo que fue esa política en donde se podían privatizar total o parcialmente las empresas del Estado
y 19 empresas terminaron disueltas, como dije, 11 empresas concesionadas, 34 privatizadas. Algunos podrán decir, bueno, pero hay una parte ahora que habría que ver la discusión, porque inclusive proponen en esta ley ómnibus y en el DNU que algunas empresas se transformen en sociedades anónimas y que esas sociedades anónimas o esas empresas tengan mayoría del Estado. Bueno, quiero dar mi opinión al respecto y por qué no estoy de acuerdo tampoco con eso. Y doy dos claros ejemplos. Uno es la propia YPF. Quieren empresa más estratégica que YPF y en estos tiempos en donde luego de una gran inversión del Estado argentino logramos construir un polo como el de Vaca Muerta, que le puede dar soberanía energética a Argentina y además de esa soberanía energética puede generar los dólares suficientes que le hacen falta al país cuando se exporte esa energía. Bueno, por más que hayamos tenido una acción de oro que resguardaba la posibilidad de seguir teniendo la facultad de vetar y de participar de la política de YPF, cuando vos te encontrás con un gobierno estrictamente tributarista como puede ser que lo único que le interesa es el déficit fiscal, por más que sea la paz de los cementerios y se muera la gente de hambre en la Argentina, quiere decir que cuando tenga un problema fiscal va a vender la acción de oro, que es lo que hace Menem en su último año cuando no le alcanzaban los dólares para completar el mandato con la convertibilidad. Y esto, lamentablemente, cuando los números te dan en el Congreso, va y levantás la mano a favor o en contra, y terminaron levantando la mano por la desnacionalización de la venta de YPF, que fue la venta de la acción de oro, porque hacían falta esos recursos. Entonces ahí tenés un ejemplo de que cuando vos tenés, aún teniendo la acción de oro, si tenés un gobierno que tiene una decisión política contraria a los intereses nacionales, a los intereses estratégicos de la nación, puede venderte esa acción de oro. La segunda muestra que yo doy de que tampoco comparto esa cuestión de la asociación de capitales privados y públicos, tiene que ver con el Banco Hipotecario Nacional, que es un sector del que yo provengo, el sector financiero. Se decía que íbamos a preservar el Estado, el 51% de las acciones, pero que tenía que ser el gerenciamiento para el sector privado porque había un compromiso que el banco hipotecario iba a tener. Claro, el banco hipotecario había un proyecto de inversión, en ese momento no era Elstein e IRSA, era Soros el que estaba detrás de esa operación, y que iba a haber un programa de inversión y que además el Estado iba a recaudar 2.500 millones de dólares por la venta del banco hipotecario. Bueno, creo que le pagaron 120 en 10 años, 2 millones de dólares, y nunca más el banco hipotecario hizo una vivienda. Es más, ha vivido todos estos años un banco que tiene gerenciamiento privado, de los fondos que le aportó primero el gobierno de Cristina y luego el gobierno de Alberto a través del Procrear, porque los fondos con los que se hicieron las viviendas eran los fondos del Estado depositados en un banco privado. Ahí tenemos un segundo punto en donde estas asociaciones no funcionan. No sé si habrá que hacer un análisis sobre nuevas empresas del Estado, que a lo mejor lo requieran, pero sobre las empresas del Estado que hoy están, creo que es incorrecto. Entre ellas está el Banco Nación Argentina. Y yo me pregunto, un banco absolutamente necesario e imprescindible en la dinámica económica de un país, de un sistema financiero, en donde, lo explicaba Delfina, hay muchísimos trabajos sobre el tema de la financiarización de la economía y la centralidad que tiene el crédito, por ejemplo, en la Argentina, en la pampa húmeda y no en otros sectores de la sociedad. Entonces requerís de un instrumento financiero en el Estado que permita un crecimiento armónico de la economía, asistiendo con crédito hacia amplios sectores de la sociedad y hacia amplios sectores geográficos de la sociedad argentina. Porque la banca privada y particularmente la internacional lo que hace es succionar fondos del interior para traer hacia la pampa húmeda donde le es rentable el negocio. El Banco Nación tiene otra perspectiva y otra mirada. Es también quien asiste en las crisis climáticas o cíclicas de algunos sectores de la actividad económica que no lo hace porque es a puro riesgo la banca privada. Es quien facilita de un modo importante algo a lo que ascribe Argentina en todos los foros y organismos internacionales, que es la inclusión financiera,
porque pareciera ser que esto es la inclusión financiera porque uno hace una operación de home banking o lo que sea por acá y vayan a algún lugar de la Argentina donde no hay ni conectividad y necesitan de la presencia de un banco o la función social que cumple cuando los bancos privados rechazan la posibilidad de atender a nuestros jubilados, a nuestros planes sociales, a la inversión social que hace el Estado en diversas políticas de Estado y necesita de ese banco público. Entonces me parece que poner en discusión o facilitarle la discusión a la derecha de la Asociación de Capitales Privados y Públicos no es por lo menos lo que yo interpreto como lógico. Para mí las empresas tienen que ser, como dije recién, del Estado y si habrá una nueva empresa habrá que discutirlo, pero me parece que además quiero dar algunos números, es decir, por más que a mí no me interese discutir si es rentable o no, porque me parece, ya lo expliqué recién, que no necesariamente tiene que ser rentable, es un banco que ha generado en el mercado financiero ser el primer banco de la Argentina, tiene el 20% del mercado de depósito de la Argentina, es un banco que además ha generado una rentabilidad de 1.800.000 millones de pesos, de los cuales una parte va al Tesoro Nacional, otra parte se aplica en políticas de desarrollo y ha servido como vínculo y vehículo para que en muchos casos de la historia argentina se resguarde inclusive la posibilidad de seguir teniendo sectores productivos en el campo. ¿Por qué lo digo? Cuando se intentó en los 90 privatizar el Banco Nación, hubo un estudio, figuraba en el informe que hacía la auditoría y la sindicatura, hoy no figuran esos datos, pero hemos empezado a trabajarlo con los compañeros bancarios del Banco Nación, figuraba qué cantidad de hectáreas estaban hipotecadas en la Argentina, había 20 millones de hectáreas hipotecadas. Imagínense a Templeton, a BlackRock, siendo el privado que viene a la Argentina a participar del negocio financiero de la privatización, aunque sea parcial del Banco Nación. No solo vienen a quedarse con las finanzas, los recursos naturales, sino también con los campos productivos de la Argentina. Por eso digo que yo en esto me genera cierta contradicción, pero no sería honesto intelectualmente si no planteo mis diferencias, porque en el fondo es un documento y como todos los documentos, tiene que tener una discusión y una conclusión posterior a las discusiones y a las reflexiones que a todos nos merece. Y tampoco ayudaría a quien respeto, admiro profundamente y le estoy enormemente agradecido como argentino, que nos haya puesto a los argentinos en la situación que nos puso de bienestar, de crecimiento, como fue Néstor, como fue Cristina, que para mí son mi referencia política inexcusable, pero mi obligación es discutir políticas porque no ayudaría a decir así que todo. Dicho esto, uno se preguntaría, bueno, ¿y qué hacemos entonces? Porque más allá de las crisis y más allá de las crisis de deuda y todo, creo que todos también cuando tenemos estos ámbitos de discusión nos planteamos el hoy, ahora y el futuro. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es decir con claridad lo mismo que expresó el Senado, y es que si el 70% de la sociedad argentina votó en contra de Milei, porque este no es un presidente del 56%, este es un presidente del 30, 29, y pico que sacó en la elección general, y si el 70 votó que los demás seamos opositores, deberíamos actuar como tales y rechazar en forma inmediata y categórica el DNU nocivo que hoy permite que se ejecuten políticas muy crueles para muchos de los argentinos y las argentinas. Un DNU que debería haber sido declarado de nulidad absoluta de entrada por la justicia, porque cambia el orden jurídico de la nación argentina. No es un DNU sobre algo específico, no es un DNU sobre un tema en particular que uno podría analizarlo todos los gobiernos, nosotros también lo hemos utilizado. Es un DNU que viene a cambiar el orden jurídico de la nación argentina y si la Corte Suprema no lo rechaza, estaría admitiendo que cada 4 años se cambie el orden jurídico de la República Argentina cuando haya un cambio de presidente. Es más, debería aceptar, admitir y, bueno, vamos a dejarlo ahí nomás, aceptar, admitir y callarse la boca y comérsela cuando venga una reforma tan necesaria en el Poder Judicial por decreto también, porque están admitiendo
también debería ser declarado nulo porque tiene un pecado original que tiene que ver con, ya vino a retarme, me parece que tengo que terminar, que tiene que ver con que no había ni necesidad ni urgencia y además, fíjense que no le pusieron fecha de inicio del decreto para que por la cantidad de días hábiles, que creo que son 10, empezó a funcionar el decreto cuando ya estaban las sesiones extraordinarias convocadas. Quiere decir que lo mismo lo podría haber hecho a través de una ley. Es decir, el Parlamento funcionaba, no había necesidad ni urgencia y no hay un solo informe dentro del expediente de ese DNU que hable de esa necesidad de urgencia. Están obligados a decir por cada área por qué lo piden a esa necesidad de urgencia. No hay un solo informe, ni siquiera hay una firma de algún responsable legal que diga que tiene el viso de legalidad. Y además tiene un pecado original también, que hay incompatibilidad de función en el caso de Mondino, porque hay un artículo que establece que deja de tener prioridad el Banco Nación o exclusividad sobre los depósitos judiciales federales y puede ser en cualquier banco y ella es titular junto con su familia del 90 y pico % del Banco Roela. Quiere decir que hay una incompatibilidad manifiesta. Y si le faltara la firma de un ministro, el decreto de necesidad de urgencia no puede ser porque tiene que tener el concurso y la aprobación del conjunto de los ministros del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, brevemente, termino, antes que me rete, diciéndoles que uno dirá cómo. Bueno, miren, el cómo dimos una muestra categórica, que fue la articulación necesaria entre los movimientos sociales, el movimiento obrero y la política, primero cuando marchamos a tribunal, en el caso de las organizaciones sindicales, para pedir la nulidad del capítulo de reforma laboral y se consiguió, y luego con esa articulación maravillosa que puso 1 millón de argentinas y argentinos previo al tratamiento de la ley ómnibus, que dio por tierra con una ley que es más nefasta que el propio DNU porque es un DNU recargado. Creo que hay que buscar recrear esa articulación necesaria y no tener miedo y no tener el temor de lo que van a decirnos los troles, los quemacabezas que tienen en las redes, porque eso nos va a pasar. Y la verdad que la política y los que asumimos responsabilidades en la política tenemos una obligación no de ser valiente, sino de no tener miedo, porque si no lo tiene el militante que pone el cuerpo en la calle, mucho menos lo tenemos que tener los dirigentes que asumimos la responsabilidad de representar a esos militantes y al pueblo argentino. Muchísimas gracias. ¿Cómo lo íbamos a parar, compañero? Era imposible. ¿Ayer algún comentario? Adelante y arrancamos con las preguntas. No, cortito porque sé que estamos ahí cortos de tiempo. Creo que remarcar lo más importante, lo que decía Sergio al final, nada, que para comprender el contexto en el que estamos, también lo propone Cristina, es tener los pies en el territorio para entender y para también poder repensarnos y discutir, ¿no? Cuando hablamos del Fondo Monetario Internacional, a nosotros también nos pasa que hay que explicarle a pibes que también militan o que no militan, que tienen 14, 15, 16 años, de qué es el Fondo Monetario Internacional y la historia que tiene y cómo nos afecta, ¿no? Porque muchos de los males que estamos atravesando es por todo lo que explicaban los compañeros y creo que lo más importante que tenemos que hacer también como militantes, peronistas, kirchneristas, es volver a poner en el centro de nuestro proyecto lo humano y el ser nacional, también algo muy cortito, tenemos que volver a repensar nuestro modelo industrial y productivo por sobre el modelo liberal de mercado y financiero y sobre todo con el eje en la justicia social y la comunidad organizada, que hoy se cumplen 75 años de la exposición de Perón sobre la comunidad organizada. Así que con eso cierro así. Gracias, Aye. No me extiendo, gracias. Muchas gracias. Y haciendo gala de nuestras habilidades y capacidades técnicas, vamos a darle ahora la palabra al Zoom, porque va a pasar preguntas para ustedes la compañera Diana Coletti desde Neuquén. Aviso a los compañeros y compañeras del Zoom, me piden Pablo y Julián que les aclare que el corte de los aplausos lo hace el sistema, ¿eh? No son ellos que los están, ¿cómo es? Censurando, para nada, porque a ver, tienen miedo de ver si creemos que son de la oposición. Bueno, ahí se escucha el eco porque ya está el audio pasado para Diana. Adelante, Diana. Buenas noches a todos.
Estas son, no sé si prefieren los expositores que les diga las preguntas y después las van respondiendo, o le voy haciendo de a uno y van respondiendo, no sé cómo les es más cómodo. Hagamos como hacemos siempre, Diana. Vos todas las preguntas que ellos ya están con lápiz y papel y después ellos se ordenan. Bien, para Delfina, si puede ponerle nombre y apellido a los capitales y al mercado financiero. Otra pregunta es, si está bajando el dólar, ¿por qué siguen aumentando los precios? Y otra pregunta para Delfina es, si en definitiva la especulación es lo que altera la economía real, ¿cómo sería el proceso para salir del bimonetarismo? Y después, una pregunta en conjunto para Delfina y Sergio. Delfina, perdón, Diana, Rápido. ¿me escuchás, Diana? Te vamos a pedir que empieces de nuevo mucho más despacio. Perfecto. Más despacio, por favor. Bien. Bueno, para Delfina, si le podría poner nombre y apellido a los capitales y al mercado financiero, si la especulación, en definitiva, es lo que altera la economía real, ¿cómo sería el proceso para salir del bimonetarismo? Y si, como está bajando el dólar, ¿por qué aún siguen aumentando los precios? Bien. Adelante. Una última pregunta en conjunto para Delfín y Sergio es que, atento a que desde la dictadura nos condiciona la legislación financiera, ¿qué es lo que ha faltado para romper con ese condicionamiento legal, ¿no? Si es una decisión política o una construcción política. Repetí la última parte. Bien, si ese condicionamiento se debe a una decisión política o a una construcción política. Bueno, gracias. Acá también Pablo nos puede acercar preguntas de ustedes, mientras Delfina contesta todas estas preguntas sencillísimas que le acaban de hacer. Yo contesto la última que Dale, nos dale, involucraba a Sergio. los dos, así después Delfina nos da una clase de economía magistral como la que da ella. Comparto plenamente con la pregunta, creo que la Argentina necesita una nueva ley de entidades financieras. La ley de entidades financieras de Martínez de Hoz y Videla es la que sigue vigente en la Argentina, por más que ha tenido algunas modificaciones en algunos de sus artículos. Pero en el fondo es una ley que está al servicio de la especulación y la usura y no está al servicio de los intereses nacionales, mucho menos de la producción y del trabajo. ¿Qué es lo que faltó? Si decisión política o no, o conducción política. Lo que faltó fue tener los votos suficientes para que el Congreso y luego sostenerlo en la calle fuera viable una decisión de esta envergadura. Lo más cerca que estuvimos, creo que fue año 2014, que hay un proyecto de Carlos Heller y Sabatella, sí, creo que eran los dos, Carlos Heller por lo menos lo acompañé bastante a hablar sobre el tema, que hablaba de una nueva ley de entidades financieras donde había universalización de los servicios, donde había determinación específica de las porciones de crédito, de los sectores a los cuales tiene que ser asistido y una presencia muy marcada del Estado. Era un muy buen proyecto de ley. Lo que faltaron fueron los votos suficientes y también faltó que nosotros, quienes tenemos alguna función de mayor o menor envergadura, pudiéramos convencer a la sociedad de la necesidad de cambiar esa ley. Porque esa ley es en el fondo una ley que a los bancos le permite hacer todo lo que no está prohibido, como dicen ellos, con lo cual hacen cualquier cosa y no encuentran muchas veces las reglamentaciones en la ley que debería tener para que la actividad financiera en el fondo sea eso y no sea una mera especulación de timba financiera. Doy un ejemplo. En el último periodo, en los últimos periodos, con la irrupción de todo ese tipo de leaks y instrumentos financieros, bases y demás,
Por ejemplo, los bancos tenían en el último trimestre del año pasado algo así como 12 billones de pérdida por la intermediación financiera normal, que es la toma de depósito y la colocación en préstamo. ¿Por qué? Porque lo que tenían era una superlativa ganancia de más de 50 billones de pesos por la colocación de títulos públicos. Eso le arrojaba un spread positivo, que era una ganancia muy importante de los bancos, sin participar en el crédito en la Argentina. Si hubiera una ley de entidades financieras que regulara particularmente, como digo, los sectores hacia dónde tienen que estar destinados los depósitos, qué porción a las actividades económicas, qué porción a algo que nos hace falta tremendamente a los argentinos, que es el tema inmobiliario, es decir, la hipoteca, no la hipoteca, la construcción de vivienda, el crédito hipotecario, sería mucho mejor. No es que haya faltado decisión política, claramente si lo presentó Heller durante el gobierno de Cristina es porque la decisión política era avanzar. No tuvimos los votos y tampoco tuvimos la capacidad de transmitirle a la sociedad la necesidad de cambiar esta ley. Bueno, retomo desde ahí, desde la no modificación de la ley de entidades financieras. Sí, lo que consiguió hacer el gobierno de Cristina fue la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Recordemos que eso es también la independencia o no del Banco Central es una de las herramientas claves de los periodos neoliberales y por eso Milei quiere ahora justamente cerrarlo. La idea de que se financia el déficit fiscal a partir de la emisión monetaria es una idea muy arraigada, como decía Sergio, es totalmente errónea, si bien efectivamente cómo se financia el gasto del Estado es una pregunta a realizarse, no es que el Banco Central sea el culpable ni mucho menos, sino que tiene que ver con tener justamente una soberanía monetaria y cambiaria, ¿no? Y la modificación de la Carta Orgánica por parte de Cristina es muy importante, si no recuerdo más, es del 2012. Sí. Con Mercedes Marcos del Pon como presidenta del banco, porque justamente deja atrás la Carta Orgánica del menemismo y sitúa al Banco Central como una institución que busca el desarrollo de la economía y el equilibrio de precios y el crédito debería estar orientado a ese objetivo. Dicho eso, a pesar de que teníamos una Carta Orgánica modificada y en donde el Banco Central tiene que estar alineado con la política de crecimiento, de generación de ocupación y de desarrollo social sostenible, a pesar de eso sucedió el gobierno de Mauricio Macri, donde se inicia esta tercera crisis de deuda, ¿no? Entonces también, tenemos, para mí obviamente, cuando somos gobierno y cuando conseguimos las mayorías populares, tenemos que profundizar en las políticas que nos identifican y que consolidan los derechos de las mayorías de los argentinos y argentinas, pero también saber los límites de las mismas, ¿no? Mauricio Macri aplica la total liberalización del sistema financiero y la apertura comercial a pesar de la Carta Orgánica del Banco Central y de hecho en los memorándums que firma con el actual que está vigente préstamo con el FMI, se pone como objetivo, una de las condicionalidades era la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, ¿no? Algo que el gobierno de Alberto Fernández saca de la negociación, como saca también la garantía que había dejado Mauricio Macri de los recursos naturales de parte del préstamo del FMI, y se recupera en los 4 años del gobierno de Alberto y de Cristina una política del Banco Central que intenta condicionar a los bancos para que den préstamo productivo. O sea, es una política en el margen, pero que además hoy, a pesar de que está ser limitada, está siendo amenazada por el gobierno de Mauricio Macri. Me estoy refiriendo a lo que llamamos la línea de inversión productiva, que nos permitía prestarle a las pequeñas y medianas empresas a un régimen más barato, y eso hoy se está reduciendo en el proceso de licuación de activos del Banco Central de Caputo y de Bausili. Digo, simplemente para nombrar que a veces avanzamos o no en reformas que parecen que nos van a garantizar el más allá, pero después es difícil consolidarlo. Y al mismo tiempo, cuando no podemos modificar, por ejemplo, la ley de entidades financieras, se hacen políticas totalmente distintas cuando gobernamos, ¿no?
Nombraba justamente a Caputo, es una de las personas del mercado financiero, si le quieren poner nombre y apellido. Caputo, Ausili. El problema que tenemos, miren, hoy, Sergio, los JP Morgan, tenés los City Boys y los JP Morgan. El problema que tenemos en la Argentina cuando hablamos de mercados financieros es que normalmente pensamos en los bancos y queremos ver los presidentes de los bancos, ¿no? Y lo teníamos a Brito y está Jorgito Brito, lo tenemos a Carlos Heller en el Credit Corp, te los puedo mencionar, a Guillermo Laje en el Banco Ciudad, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que la financiarización ha hecho que sobre todo lo que ahora llamamos las ALICs, que son las empresas que te venden los títulos, que tienen billeteras virtuales. Digo, hoy el magnate del mercado financiero se llama Galperín, todos lo conocemos. Digo, entonces, no es que está tan oculto quiénes son, hay algo nuevo en esta nueva generación de millonarios también de mostrarse y de prestarse a una discusión en Twitter, pero además hay todos unos nuevos animalitos, por decirlo de alguna manera, que no son bancos, que lejos están de, de tener objetivos de préstamos a las pequeñas y medianas empresas, que tienen mucha rentabilidad financiera. Y que si les digo cuál es el principal para mí, más allá de la modificación de la ley de entidades financieras, nosotros necesitamos unificar el Banco Central con la CNB. Porque el Banco Central regula el sistema financiero y la Comisión Nacional de Valores regula otros animalitos nuevos que hacen mucha riqueza con compra y venta de títulos. Compra y venta de títulos que financian al Tesoro Nacional, con toda la debilidad que tenemos, sobre todo cuando gobernamos los gobiernos populares y tenemos serias debilidades para luchar, por ejemplo, contra las corridas cambiarias, que también se operan muchas veces con los títulos del gobierno nacional. Entonces, yo creo que ahí tenemos que discutir cómo se hace más transparente la operación de la CNB, que es algo contraintuitivo, porque uno cree que los mercados de capitales son transparentes, o nos hicieron creer eso, y creo que tiene que estar unificado con la regulación bancaria y, por supuesto, los intermediarios financieros no bancarios como Mercado Pago deben tener y acatarse la misma regulación que el sistema financiero. Porque, vamos a ser sinceros, la verdad es que nos va a ser muy difícil a la banca pública seguir compitiendo con alguien que ahora hasta puede emitir tarjetas de crédito y que no tiene que garantizar los depósitos. Digo, y no tiene costo de regulación, y no tiene que poner una sucursal, y no tiene la responsabilidad de atender al público, y no garantiza la protección de usuarios financieros, y no hace reportes de lavado de dinero, y bueno. Entonces, la verdad es que juguemos, yo estoy a favor de cierta competencia en algunos mercados, pero bueno, todos con las mismas condiciones, porque si no yo me quedo atrás y me pasan por arriba los famosos unicornios. Ah, pero además el unicornio te lo financió Mauricio Macri. ¿Por qué les pasaba que en lugares solamente podían pagar con el QR de Mercado Pago? Eso es una regulación que privilegió a una empresa con nombre y apellido. Que no pudiéramos transaccionar con el QR universal, que lo hemos conseguido solamente después de largas discusiones en el gobierno anterior, es porque se estaba privilegiando a una única empresa. Entonces, la verdad es que las regulaciones del Estado hacen la diferencia y muchas veces se han hecho a favor de las empresas privadas, no así necesariamente de las empresas públicas. Eso también es un mito, de que el Estado privilegia a las empresas privadas y no las empresas públicas y no las privadas, ¿no? Eso como nombre y apellido. Articulación para salir, entendí un poco de lejos, de los mecanismos de esto de que tenemos la economía financiera por un lado y la economía real. Yo lo intenté describir así, pero lamento decirles que de alguna manera la economía financiera es un Pac-Man que se va comiendo la economía real. Si en algún punto estuviesen 100% separadas, creo que hasta nos harían un favor. Pero de alguna manera la economía financiera, al reciclar los excedentes del capital, digo, Marx puro lo que estoy diciendo, ¿no? El capitalismo se sostiene porque genera excedente la producción de la mano de obra y con eso se reinvierte y se concentra el capital. Cuando entra el mercado financiero, el reciclaje de esos excedentes de capital
tienen otras características, que se generan burbujas, que se generan precios que no tienen que ver con la producción, que se aleja la producción del trabajador, etcétera, etcétera. El sistema financiero se está comiendo la economía real. Digo, ya no importa. De hecho, tenemos un gran problema político ciudadano con que la identidad de cada individuo ha dejado de ser la del trabajador muchas veces. No te sentís identificado de lo que trabajas. Trabajas para tener un sueldo y tu identidad es, no sé, sos un streamer de no sé qué cosa, posteás tal cosa en Instagram, tu identidad pasa a ser otra. Y es un problema para nuestro espacio político. Porque la persona no se identifica por ser empleada de tal lado o por ser secretaria de una empresa toda su vida. El trabajo pasa a ser un commodity que te da un ingreso y la identidad se conforma muchas veces en otros ámbitos. Entonces tenemos un gran desafío por delante para pensar en una articulación y en una reconfiguración, a mi entender, que hay que empezar con algo muy básico, que yo creo que Cristina en estos enunciados que Sergio cuestionaba y yo también los cuestionaría en algún sentido, pero creo que hay una parte estratégica de abrir lazos comunicacionales con otros espacios políticos, porque la primera pieza para mí, para recuperar el qué hacemos, es recuperar el ser nacional, ¿no? En esta globalización financiera, en esta despersonificación de los vínculos, en esta, Alfredo Serrano Mancilla habla de democracia Spotify, ¿no? Lo que tenemos que ver es cómo recuperamos el ser nacional, el sentido nacional, que es lo que nos va a permitir recuperar mayorías políticas para gobernar. Porque si hay algo que a Milei le encanta hablar, de la generación de los 80, y el otro día releía un párrafo de Alberti, de Pellegrini, que decía, bueno, sin el Estado no se puede avanzar. O de Roca era, de Julio Argentino Roca, tipo. Bueno, todo bien, pero el mercado no lo va a resolver. Pero la generación de los 80 tenía una idea de progreso, más allá de los conservadores, los menos conservadores, los más unitarios, los más federales, tenían una idea de progreso nacional común. Y yo creo que la discusión sensata sobre qué grado de participación privada puede tener una empresa pública se puede dar si tenemos un consenso de que queremos ser un país desarrollado. Y el problema es que nosotros estamos todo el tiempo a la defensiva, porque si llegan a gobernar los cipayos, si llegan a gobiernos como este, claro que nos van a vender la acción de oro. Pero si tuviésemos un consenso distinto, como por ejemplo tener una moneda nacional, miren qué básico. No tenemos hoy consenso en la Argentina con tener moneda, con que el peso exista. Lo dice nuestra Constitución. Y sin embargo no tenemos el consenso político generalizado de que la moneda tiene que ser algo en la cual todas las fuerzas políticas, sociales, económicas debemos construirlo. Entonces, a mí me parece que el recuperar el ser nacional, el sentido nacional, es imperativo en estos momentos. Último, sobre la inflación. Miren, yo empecé hablando del 76, Sergio recordaba el periodo de inflación de la dictadura, que tiene la crisis después de principios de los 80, y obviamente está la hiperinflación luego. Los procesos inflacionarios son muy útiles para quebrar el sentido colectivo y el sentido nacional. Son útiles para disciplinar, son útiles para desmovilizar, son útiles para que no haya sujeto político. Porque, de nuevo, lo voy a citar a García Linera, leíamos un artículo con compañeros míos hace poco, de cómo el dinero en el sistema capitalista es también una manera de vincularse. Pero cuando vos no sabés cuánto va a valer lo tuyo mañana, te hundís en el profundo individualismo y te quedás solo en tu casa, o corriendo en las promociones, o viendo cómo subsistir, o sin saber, no te sabés ni siquiera relacionar. Ni con tus viejos si te pagan una mensualidad, ni con tu marido o tu ex sobre quién paga las cosas de los chicos. Rompe los vínculos el proceso de inflación. No tenés manera de planificar ni cuánto dejar. Che, ¿vamos a tomar un helado? Y no sé, porque no sé cuánto mañana me va a salir la leche. Entonces, todo es un conflicto con cualquier persona que te relaciones. Entonces, la hiper es muy útil para desmovilizar y quebrar el espíritu colectivo de las sociedades. García Linera cuenta que en Bolivia justamente hubo un proceso popular que terminó con su década de los 90,
y lo que vimos también en los 90 acá, que es un pueblo que aguantaba lo que sucedía, tiene que ver con el recuerdo en nuestros cuerpos de no volver a vivir la hiper, de no tener inflación, de bueno, me aguanto el desempleo, me aguanto que mi viejo se quede sin laburo, que le privaticen la empresa, todo, pero por lo menos yo sé que si gano $1 por esta hora trabajando, voy a poder comer el mes que viene. Entonces, es muy importante, a mí me parece, que en el proceso que hagamos de recuperación de nuestro modelo económico peronista en esta etapa que se viene, nacional y popular, pongamos en el centro la necesidad de recuperar la moneda, pero que sea efectivamente un mecanismo que nos permita reconstruir también la sociedad. Entonces, los proyectos nacionales y populares tienen que tener la menor inflación posible. Tenemos que avanzar hacia ese proceso. Y eso quiere decir que vamos a tener que tener muy claro cómo solucionamos la restricción externa. Y eso quiere decir que tenemos que tener, y Claudia acá es la experta en el tema, tenemos que tener ya escrito nuestro plan quinquenal. Porque que el mundo no planifique, porque le es funcional a esta globalización financiera, no quiere decir que nuestro proyecto político no pueda poner en el centro la planificación. Miren la contradicción. El peronismo es desde sus inicios planificación económica para la reconstrucción del ser nacional y la nación y la justicia social. Y sin embargo hemos terminado en procesos de inflación que hacen imposible la planificación de la vida cotidiana. Entonces nosotros tenemos que recuperar la planificación y la estabilidad económica de la mano del crecimiento, pero tenemos que salir de ese debate de si es estabilidad o crecimiento, si es dolarizar o crecer, si es convertibilidad o crecer. Y la única manera de salir es con algo superador, que para mí es un proyecto económico que diga cómo vamos a crecer. ¿Con qué fuentes, con qué motores de crecimiento? ¿Es con vaca muerta? ¿Pero con qué transformación de la matriz energética verde y sustentable para los argentinos y argentinas? Porque el cambio climático yo no me quiero fumar más, ya con los dengue de estos meses tuve suficiente. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Es con una modificación en la forma que nos relacionamos con las empresas públicas? Bueno, puede ser, depende en qué sectores estratégicos no. Me parece que el debate que nos propone Cristina va por ahí, pero simplemente creo que militantemente tenemos que recuperar el sentido nacional en todos los territorios, en cada rincón de la patria, y aprovechando que tenemos a los compañeros en las provincias aquí en el Zoom, y a partir de ese consenso ir ahondando en las discusiones que nos plantea Cristina, para llegar con un plan quinquenal y saber que somos el único proyecto político que le puede ofrecer a este país planificar el crecimiento con inclusión social, el desarrollo con inclusión social, y de esa manera salir de la trampa neoliberal en la que nos han metido. Muchas gracias. Tenía razón Sergio, que nos iba a dar una hermosa clase, y vamos por las planificaciones. Vamos por los planes de gobierno. Gracias, Delfina. No pasaron de moda. La pregunta que surge de acá del público, te la hacemos a vos, Sergio, para un último comentario, ¿te parece? Quedan unos minutos. De paso, agradecer ese chat que es como una clase complementaria, está llena de comentarios, me apena mucho que ustedes no lo logran ver, desde aquí se ve. Agradecerles la propaganda que le hicieron a los cursos de Morena, porque nos vamos a mudar a la plataforma de Morena en el Seminario Internacional. Y una compañera allí le estuvo haciendo la propaganda. Han recibido ustedes muchos elogios, muchos aplausos, así que después en todo caso les pasamos el chat para que los vean, y te dejo una pregunta para que vos puedas cerrar. Un compañero o compañera nos pregunta, ¿podemos entender el retroceso en la expropiación de Vicentín como la pérdida de una oportunidad en la que las fuerzas del campo popular podrían haber cobrado protagonismo, sentarse en una mesa donde se discute el precio de la comida? Sí, sin duda. Comparto plenamente con el compañero que ha expresado esa idea. Y también las cosas por su nombre. Nuestro espacio político planteó quedarse con la empresa Vicentín a partir de la cuantiosa deuda que dejó en el Banco Nación
No es el único banco, con lo cual hay una matriz casi delictiva, les diría, porque hay 39 bancos y fondos de inversión a los cuales dejó colgado con plata Vicentín, que son más de 61.000 millones de pesos, una cosa así. 18.000 es el Banco Nación y el segundo, cosa de que veamos que hay una matriz hasta casi delictiva. El segundo, un fondo de inversión de Pensilvania que lo deja atornillado como en 16.000 millones de pesos, una cosa así a valores de aquel entonces. Pero lo que dice el compañero es cierto. Nosotros perdimos la oportunidad a partir de habernos quedado con la empresa por la deuda que había generado con el Banco Nación, con el Banco Provincia, con la FIP, con todos los que le quedó debiendo plata, de algún modo para poder participar con cierto peso, y ahí vemos la importancia que tiene la regulación del Estado, en un mercado desde una propia empresa. Así como hablé recién de la importancia de tener el Banco Nación, lo importante que hubiera sido que el Estado hubiera participado, en este caso, de lo que significa la cerealera Vicentín. Y decir también que en este sentido, esa es la lucha pendiente y por dar. Y ahí mi respeto por Néstor y por Cristina, que es la lucha por las corporaciones. Hoy la Argentina está gobernada por corporaciones. Lamentablemente, se han loteado distintas áreas del gobierno, las corporaciones. Cuando uno observa el DNU o el proyecto de ley ómnibus frustrada y el que van a mandar, no se confundan porque dicen, no, pero este es un minibús, es más chiquito, tiene 300... La centralidad es exactamente lo mismo. Le han sacado las cuestiones de forma y en el fondo han dejado exactamente lo mismo. Y cuando uno mira dice, pero Milei de verdad quería un DNU, una ley. No, nunca lo quiso. Lo que él quiso fue un enemigo. Y el enemigo es las organizaciones sociales que son demonizadas, las organizaciones sindicales que son demonizadas, es el Congreso de la Nación que es demonizado. Él lo que quería era simplemente ganar tiempo para ejecutar su proyecto, porque pretende gobernar bajo un estado de excepción donde asume funciones de otros poderes del Estado, bajo un estado represor que condiciona las protestas de quienes se oponen a sus ideas, a sus proyectos y a sus decisiones políticas, y porque pretende gobernar desde el país en donde se presume fuerte, pero es fuerte con los débiles y débil con los poderosos. Y cuando uno mira ese DNU, se da cuenta que en cada artículo hay un negocio y en cada capítulo está la letra fría de los estudios jurídicos que representan a las corporaciones en la Argentina. Y esa es la deuda pendiente que tenemos y que yo milito y estoy en este espacio porque hubieron dos liderazgos muy fuertes que fueron Néstor y Cristina que decidieron confrontar con esas corporaciones. ¿Por qué? Porque si nos gobiernan las corporaciones, hay un problema para la sociedad y para la democracia, porque se convierte en una neodemocracia donde tenemos la formalidad de votar, pero quienes terminan ejerciendo el poder no lo ejercen en función de la elección del pueblo, sino lo ejercen en función de los intereses de las corporaciones. Esto lo decía muy bien el creador de la Escuela del Pragmatismo, cuando hablaba de este tipo de situaciones. Creo que esa neodemocracia a la que nos empujan, en donde las corporaciones mandan, es lo que hay que cambiar en la Argentina, para que la Argentina vuelva a tener una ley de medios que no permita la concentración en 2 o 3 comunicadores sociales o empresas hegemónicas que condicionan el debate en la Argentina, para que la Argentina tenga una reforma judicial donde ser opositor no sea sinónimo de persecución judicial y que terminas preso, donde en la Argentina signifique que la ESI siga funcionando y que la educación no se tome como un adoctrinamiento y se interpretan que debatir con alumnos en la educación pública significa oponerse a este tipo de política, sí adoctrinamos y significa que vamos a enseñarle a discutir y a debatir desde un lugar
y poder discutir en un pie de igualdad con las corporaciones, sí, también vamos a decir que somos adoctrinadores, pero somos adoctrinadores en función de un modelo de país en donde lo colectivo prime sobre lo individual y en donde la característica sea la solidaridad y no mirar para otro costado cuando el pueblo nos necesita. Bueno, muchas gracias a Yelén López, Delfina Rossi, Sergio Palazzo. Nos vemos el martes que viene en la clase 4.